Ya la tengo a doña Elizabeth Otavalo conectada. Hágale pasar, Emilio, que estaba en la antesala, en la salita de espera. Ya la tenemos ahora mismo conectada con nosotros. Cuando tenemos más de 700 personas conectadas ahora mismo entre Facebook y YouTube. Gracias a nuestra audiencia por escuchar este espacio y, por cierto, muchas gracias a doña Elizabeth Otavalo. Les saludo una vez más, como lo hice la semana anterior en el programa de radio. Ella nos visitó en la mañana en Sonorama la semana anterior. Coincidentemente fue el miércoles de la semana pasada en la mañana, sin saber lo que iba a pasar en la tarde de ese día. Nos visitó, le expresamos junto a Belkis, mi compañera de la mañana, nuestro testimonio de solidaridad, de profunda empatía con doña Elizabeth Otavalo. Hoy lo ratifico acá. Decirle a doña Elizabeth que saludo su enorme fortaleza, porque esta semana, decía yo al inicio de este espacio, cuando anuncié que usted iba a estar con nosotros, esta semana para usted ha sido tensa, pero también intensa, tratando de poner en el tapete y mantener la necesidad de que este crimen, de este femicidio de su hija, María Belén Bernal, sea esclarecido. Doña Elizabeth, qué gusto. Buenas noches, ¿cómo le va? Fabricio, buenas noches con todos los ciudadanos. Gracias una vez más por permitirme entrar en tu programa y para que les cuente qué es lo que está pasando con el proceso de mi niña. Correcto, yo le agradezco por destinar estos minutos para conversar con nosotros y obviamente con la audiencia que nos está siguiendo a esta hora. ¿Qué sensaciones pasan por su cabeza a esta hora, luego de esta semana? Usted estuvo en la asamblea en varios espacios, ha tenido una muy importante exposición pública. Cuando han pasado 8 días desde el hallazgo del cuerpo sin vida de su hija, ¿qué está pasando por su cabeza, doña Elizabeth? Créame, Fabricio, que el miércoles pasado encontré a mi hija y fue terrible. Fue algo inexplicable, doloroso, verle a mi niña cómo la encontré. Sin embargo, toda esta presión mediática que ustedes, los medios, las organizaciones hicieron, las organizaciones de derechos humanos, los vecinos, los motociclistas y todo, hicieron tanta presión mediática que yo siento y creo firmemente que eso ayudó a encontrar el cuerpo de mi niña. No como yo quise, Fabricio, no como yo quise, con vida entera, con su sonrisa. ¿Se acuerda que el miércoles que usted tuvo la gentileza de visitarme en Sonorama, usted me decía en la entrevista y le decía a los oyentes y a los internautas a esa hora de la mañana que usted abrigaba la esperanza de encontrar a María Belén con vida? Sin imaginar que horas después, ese mismo día miércoles, el desenlace iba a ser el que finalmente ocurrió. Pero usted abrigaba esa esperanza de encontrarla con vida, doña Elizabeth. Por supuesto. ¿Qué mamá está preparada para encontrar a su hija asesinada? Y de esa manera. ¿Dónde nos enseñan, Fabricio? ¿Dónde? Quiero entender. Así que he tratado de otra vez recargarme para ahora exigir justicia por el asesinato, por el femicidio. Porque el día viernes en la mañana la enterraba y en la tarde asistía a su audiencia. A la audiencia para que le determinen el femicidio. Ha sido días difíciles, días duros, y hasta he sido algo incomprendida por algunos trolls que se han creado, dañándole la imagen a mi niña que está muerta, asesinada, dañándole el corazón a mi nieto, que ustedes saben que tiene 13 años, y él ingresa a las redes sociales. Entonces él lo único que pregunta es, mamá, mira lo que pone, mijo, no, ya no mires, ya no hagas, ya no leas, por favor. Pero así es como me están dañando la imagen de mi niña y hasta mi imagen. El hecho de poder haber agradecido a la gente con una señal, no sé, uno no está preparada ni tampoco estoy haciendo líneas. Ya me orientaron a un partido político. A mí no me interesa, Fabricio, partidos políticos, no me interesa nada. ¿Por qué asistí a la asamblea?
porque creo que ellos son responsables de la fiscalización de procesos. O sea, la gente tiene que entender que ellos no son un espacio autónomo. Todo lo contrario, ellos se deben a nosotros. Nosotros los elegimos para que nos representen y fui a exigir que ellos fiscalicen la investigación. Y pasé por dos comisiones, la de derechos humanos y la de justicia. ¿Pero para qué? Para que se conciencien, Fabricio. ¿Y sabe qué? Muchos ni siquiera les interesaba. Como cuando ya designaron la comisión y por un lado el presidente me decía, están haciendo actos simbólicos. ¿Qué actos simbólicos cuando su bancada votó no para que se cree esa comisión? Afortunadamente, independientemente que hayan votado o no, se creó la comisión y en 30 días tendremos ya resultados. Doña Elizabeth, buenas tardes. Hay algunas cosas, bueno, dentro del tema de reparación, creo que parte de la reparación es conocer la verdad, saber absolutamente la verdad de lo que pasó y también pues que exista ciertas reparaciones. Antes de hablar de las reparaciones, yo sí quisiera abordar el tema de la verdad. Hoy día se conoció cierta información en esta búsqueda de Germán Cáceres para poder, para que él se presente ante la justicia y pueda responder por este crimen que cometió. Se conoció que, por ejemplo, entre algunas cosas que él habría hecho antes de escapar, sería robar pertenencias de María Belén Bernal, supongo yo, que para poder tener dinero en efectivo a donde quiera escapar. ¿Qué fue lo que pasó en este sentido? Yo sí quisiera saber si usted conoce cómo va este proceso de captura y qué fue lo que pasó en torno a esta verdad, a la verdad de todo lo que implicó el femicidio de María Belén Bernal y, claro, las acciones que tomó el femicida Germán Cáceres. Cuando nosotros fuimos hace 15 días atrás, después del primer día que le obligué a que ponga la denuncia, fuimos a la casa de María Belén con el equipo de policías, y ahí es donde empiezan a buscar las cosas, a buscar indicios. Yo obviamente hasta ese momento no pensaba mal, yo le veía a él porque fuimos con él a la casa. Sin embargo, una hora antes él estuvo con la policía y la policía luego me informó que él decía que no se acuerda dónde le dejó a mi hija, en la Simón Bolívar, según la versión que él dio. Entonces luego fueron a la casa a buscar indicios y la policía buscaba y buscaba, pero no encontraba nada. Todavía no voy a la casa ni tampoco hago un inventario de lo que mi hija tiene. Espero irme la próxima semana. Créame que ha sido días bastante fuertes. Por lo tanto, tengo que ver qué le hace falta o qué tenía o qué no tenía. Consideremos que él tuvo esa noche y él durmió esa noche ahí. Durmió esa noche ahí y al día siguiente fue a dar las versiones y ya no regresó nunca más. Usted, digamos, coincide con la tesis de que lo dejaron ir, lo dejaron fugarse, dejaron que se fugue, le acolitaron a que se fugue. Cuando fuimos a poner la denuncia con él, primero ya hubo esta inconsistencia de que no se acordaba dónde le dejó. Esa misma noche fuimos a la Escuela Superior de Policía. A la habitación de él no nos dejaron entrar. Él ya dijo que no permitía que ingrese nadie a hacer la investigación, que él quiere un abogado. Ya con eso yo ya sentía una ansiedad. Cuando yo llegué a la escuela, él pasó y yo pasé después de una hora más o menos. De una hora no me querían dejar pasar, yo estaba afuera. Sería las 11:30 de la noche, las 11 de la noche. Cuando pude lograr, hablé con la subteniente que estaba hecho cargo del caso y le dije que yo quiero entrar, que quiero ver de pronto algo de mi hija. Entonces, la habitación de él está en un cuarto piso del denominado Castillo de Grayskull.
Y empezaba yo a mirar desde las escaleras bajas. Y en las escaleras del primer piso no había nada. Oh, sorpresa, al día siguiente encuentran el teléfono de mi hija sin el chip, sus zapatos y su cartera con todos sus documentos personales. Entonces, y le dejan ir. Doña Elizabeth, una de las disposiciones que dio el presidente Guillermo Lasso el viernes anterior es que el comandante de policía, la policía debía dar con el paradero, capturar y presentar ante la justicia a Germán Cáceres. A usted, pues, le han comunicado cómo continúa ese proceso o usted ha podido verificar que en efecto se esté trabajando activamente para capturar al teniente Germán Cáceres. Justamente el día de ayer, después de 18 días, el presidente tuvo un acercamiento conmigo y decía que él quiere saber lo mismo que yo quiero saber, la verdad y la justicia. Y que ¿Conversaron personalmente? ¿Personalmente? Sí, y que él quiere que todos los implicados en esto paguen. Sin embargo, le dio un ultimátum, un tiempo al comandante general hasta mañana. Yo espero, yo aspiro, Fabricio y compañera, yo aspiro que le encontremos con vida, porque él es el único que podrá clarificar todo lo que pasó. Porque ustedes entenderán que el juicio de mi hija ya está determinado como femicidio. Sin embargo, si no le encuentran a él, ¿a quién se lo juzgan? ¿Quién se juzga? Si no hay justicia, no hay reparación. O sea, ¿a quién? ¿Qué vamos a hacer? Mi hijo necesita respuestas, yo necesito respuestas. El hijo de María Belén quedó huérfano. Y no alzo más la voz porque está en la habitación que sigue. ¿El niño cómo está mentalmente, psicológicamente? ¿Cómo está él? Usted me decía la semana anterior que digamos en el colegio donde él se educa, incluso ahí estaban preparados y le habían hecho una especie de cerco de contención, pero esto fue antes de saber que su mamá le encontraron sin vida. ¿Él cómo está en este momento? Es un chico de 13 años. ¿Cómo ha enfrentado esta crisis, este drama, Elizabeth? La verdad es un shock. La organización que nos está brindando apoyo, viene la trabajadora social y viene el psicólogo. Entonces, tratamos de seguir porque esto es a largo plazo, Fabricio. Va a tener mi hijo que tener un acompañamiento psicológico a largo plazo, porque el dolor que le dejaron y el dolor que siguen haciéndole, porque le revictimizan cada que pueden, le revictimiza cada vez que le hace, que ponen cualquier tontería en el Twitter o en las redes sociales, le hacen daño y me hacen daño. Yo espero también tener un proceso, terminando estas cosas, estos procesos administrativos en la fiscalía, en los procesos judiciales. Incluso yo siempre agradezco a ustedes, los medios de comunicación, porque ustedes me dieron impulso y me dieron este poder mediático para llegar. Sin embargo, voy también a necesitar ayuda. Doña Elizabeth, ayer la fiscal general dio a conocer que en una reunión que mantuvieron dentro del sistema de protección a víctimas y testigos, asistieron algunas personas que son las personas titulares de distintas carteras de Estado, entre ellos pues del MIES. Se conoció, dio a conocer la fiscal que el MIES se había comprometido en entregar el bono de orfandad que se entrega a los niños víctimas de femicidios. ¿Usted ha podido conocer si en efecto el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional está llevando adelante todas estas reparaciones que se ha dispuesto para las personas que quedan, los deudos que quedan de las mujeres víctimas de femicidios? Le voy a comentar algo que es algo tan personal,
Yo participé en la creación de toda la norma técnica del bono de femicidio hace más o menos unos 4 años atrás. Y nunca pensé que yo iba a ser parte de eso. Sin embargo, había un vacío en ese documento, en ese proceso jurídico, que únicamente recibirían todo lo que es sentencia ejecutoriada. Cuando hablábamos ayer con el señor presidente, decía el bono del femicidio y para llamar al MIES. Sí, es verdad, eso existe y creo que ha cambiado ya la norma, que ya no es con sentencia ejecutoriada. Pero eso es reparación, yo le pregunto. Es un bono significativo. Y no le digo por la cantidad de dinero que sea. Mi hijo tiene 13 años. Le quitaron a su madre, quien le mantenía. Ellos tienen una casa, mi hija, que hicieron con un préstamo en el ISPOL. Se va a quedar sin casa. Él estudia en una institución que a lo mejor se tiene que pagar 3 bonos del MIES. Él vive. ¿Y eso es reparación? No entiendo. ¿Qué sería una reparación desde su punto de vista? Yo necesito una reparación. Primero, saber la verdad. Eso es una reparación. Y después, todos los procesos jurídicos, incluso con instancias internacionales, que sea bajo la norma. Mi hijo quedó huérfano. Pero aquí está su obra. Doña Elizabeth, se conoció que diferentes instituciones estaban o habían pedido la ayuda internacional. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos pidió la ayuda con organizaciones de derechos humanos. Fiscalía hizo lo propio con la Fiscalía de Colombia y algunos técnicos de Colombia. ¿Usted ha podido tener acercamiento para conocer cómo se está dando pues este trabajo con organizaciones internacionales y cuál es el aporte de ellos? Porque y lo pregunto porque como medios de comunicación no hemos podido conocer si en efecto ya arribaron al país y esta investigación se está llevando adelante, se está pues tomando cartas en el asunto para conocer la verdad. ¿Usted ha tenido acercamiento con organizaciones internacionales para conocer que en efecto esté avanzando el proceso investigativo? El día lunes, la semana pasada, yo me reuní con la doctora Diana Salazar y yo le solicité que por favor me ayude. Y ella lo hizo con su partner de Colombia, el fiscal de Colombia. Y vino el día lunes un equipo, 4 personas especialistas para la investigación de este caso. Y sí, no he tenido las reuniones el día lunes, los conocí, me reuní, me presenté, pero no tengo todavía injerencia en esas investigaciones que ellos hicieron, porque estoy completamente segura que hay que hacer un proceso incluso internacional para saber, pero esperemos que ellos se queden un poco más de tiempo. Yo había hablado el día de ayer y les decía, solo hasta el viernes no puede ser, porque ¿quién puede estudiar 20 cuerpos del caso de mi hija en 4 o 5 días? Muy difícil. Pero espero y aspiro que ellos sigan en este proceso de investigación hasta para que haya las pericias técnicas in situ en el lugar donde estaban. Ahora, de la Secretaría de Derechos Humanos, el día lunes, no, anteayer, la secretaria, conversamos 15 minutos. Y ella me dijo que está haciendo los procesos, pero no tengo absolutamente ningún conocimiento. Yo le escribí ayer para saber cuáles son y no me ha contestado. Esa es la gran diferencia. Cuando hay presión mediática, todo el mundo se acerca, pero va bajando el ritmo de esto y se van olvidando. Y eso es lo que no quiero, porque a ella le corresponde hacer eso. Y espero que me esté escuchando y por lo menos me conteste el mensaje que el día de ayer yo le envié. Doña Elizabeth, a esta hora entiendo, se mantiene, digamos, el caso con el estatus de una persona detenida, que es la cadete Jocelyn Sánchez. ¿Usted qué opina sobre eso? El hecho de que está detenida una persona,
pero por ejemplo, está claro porque de los testimonios se ha conocido que mucha gente escuchó, que hubo gente que certificó que su hija fue agredida. El abogado de Jocelyn Sánchez decía la semana anterior que en el testimonio de la cadete Sánchez, ella dijo que su hija fue brutalmente agredida, términos utilizados por ella, y nadie hizo nada. Pero en función de aquello, tiene sentido que solamente haya una persona detenida, en este caso, doña Elizabeth. La verdad no es satisfactorio que una sola persona esté detenida. Ella indudablemente tuvo una relación con Germán Cáceres, el esposo de mi hija. Ella estuvo en la habitación contigua, que ni siquiera le separa, Fabricio, no le separa ni siquiera con una pared, le separa con gypsum y algo más de madera, no más. Entonces se escuchaba todo. ¿Qué pasó? Pero asimismo, las demás personas que estaban en el edificio tienen que vincularles. Y todos, incluso los de alto rango que no se escucha, o que algunos ya les dieron la baja, no están vinculados. Veamos qué pasa la próxima semana, Fabricio. Ahora, ¿cuáles serán las siguientes acciones que tome doña Elizabeth, teniendo en cuenta que, bueno, desde, tal como usted lo ha dicho, ha sido la presión de las organizaciones y de los medios de comunicación la que ha permitido que, pues, digamos, se conozca parte de todo lo que pasó esa noche y del femicidio de María Belén Bernal? ¿Cuáles serán las siguientes acciones que ustedes tomen, que usted tome y que se tome también desde la justicia a partir de su defensa? Bueno, la defensa, los abogados y los compañeros de María Belén del bufet, ellos están analizando ya los cuerpos, los expedientes, y veamos que la próxima semana incluso tengo entendido que hay una audiencia de la señorita cadete. Veamos qué pasa y yo les mantendré informados. Doña Elizabeth, hubo una polémica este fin de semana, digo que incluso provocó que muchos en cambio salgan por el otro lado a cuestionar a quienes la criticaron a usted, porque hay una fotografía donde usted aparece con el puño arriba. Y claro, gente, para mí está claro que hay, no sé de dónde viene esa campaña, pero hay una campaña sucia de desprestigio sobre usted y sobre la memoria de su hija. Yo, por ejemplo, reflexionaba esta mañana, me parece, en la radio, o fue ayer, me parece, y yo decía, bueno, a mí no me interesa la vida privada de nadie, y creo que se está desviando la cuestión de fondo que es el femicidio de su hija. En función de aquello, la cuestionaron usted el último fin de semana por esa fotografía donde está con el puño arriba. Y claro, quienes cuestionaron a su vez esas críticas que usted recibió decían, cada persona vive el luto como considera. O sea, no es que hay un manual para vivir el luto y que todos tenemos que seguirlo. Pero sí me gustaría que usted le cuente a la gente qué significó ese puño arriba en esa fotografía, doña Elizabeth. Con todo gusto. Mi hija, el velatorio de mi hija fue en la Universidad Central. Había mucha gente, muchísima gente. Toda la gente quería darme el pésame. De hecho, le comento que cada susurro que venía, y yo trataba a todos de agradecer porque yo me debía al grito de ellos que mi hija apareció. Yo subí a abrazar el féretro de mi hija. Y créame que dicen, yo hice así, pero no en forma política. Esto es fuerza. Yo necesito fuerza para seguir luchando. Yo necesito fuerza para seguir pidiendo al Estado que me dé respuestas. Pero claro está, siempre la malicia. Yo en realidad no tengo derecho de una sonrisa. A lo mejor alguien del público me abrazó o hizo así y yo ¿por qué no me tomaron cuando yo abrazaba o cuando yo les mandaba un beso grande? Que es lo mismo. Solamente fue un símbolo de agradecimiento y de fuerza para continuar con la búsqueda de la verdad. Mas no me interesa, Fabricio, ningún proselitismo político y menos
que me hayan alineado con otra persona. Yo soy una servidora pública de 32 años de servicio. Conozco de política pública y conozco de gestión pública y por eso es que yo voy con todo, pero no busco más. Busco verdad, Fabricio, solo verdad. Y a los que se permitieron decir eso, ¿yo qué puedo hacer si sus corazones están así, podridos? Ya no puedo hacer nada. Por eso es que debemos nosotros sensibilizarnos, porque es una vida. Además, que no estoy analizando, no, yo no estoy diciendo, hágame una radiografía de mi vida o de la vida de mi hija cuando ella estuvo viva. Estoy diciendo, quiero verdad porque la mataron, porque la asesinaron y porque todos la encontramos en ese cerro enterrada. A eso debemos llegar, Fabricio. Doña Elizabeth, usted dijo hace pocos segundos un tema que yo también quisiera destacarlo y quisiera preguntarle a usted cómo lo ha tomado, y es este grito de mujeres, ¿no? Porque alrededor de usted siempre estuvieron organizaciones de mujeres gritando, incluso hasta el anochecer, para que se encuentre a María Belén Bernal. Y una vez que pues se encontró su cuerpo, fueron las que estuvieron con usted gritando pues por justicia, por reparación y por verdad. ¿Cómo mira usted el papel pues, las organizaciones feministas para usted? Verán, yo no sé ni los nombres de las organizaciones que fueron, la verdad. De todas no me sé, porque si en realidad yo tuviera algo político, tuviera hasta, por ejemplo, la organización yo digo de los derechos humanos y de las mujeres en forma general, porque no conozco la particularidad. Yo solo sé que son mujeres que están exigiendo justicia y que me están apoyando. Y hay muchas de ellas, muchas mamitas, incluso que me acompañaron cuando fui a la asamblea, que decían, tengo 10 años y mi hija no aparece. Tengo 4 años y todavía no sale el juicio. Tengo 5 años o sea, ellas se identificaron con el mismo dolor. Solo cuando uno sufre en realidad, ahí es donde uno siente. Entonces ahí sentí que ellas, vamos a hacer un grupo. Haré un grupo solamente para ver la verdad, dónde estamos. Y para ya no ser una estadística, Fabricio. Basta de ser estadística, basta de ser número. Necesitamos saber por qué hay tantos femicidios en mi país, qué es lo que está pasando. Y peor aún, la esposa que le va a ver a su esposo. Y en la escuela superior, que es una escuela de formación para que nos cuiden, a los ciudadanos le matan a mi hija y nadie le auxilia. Yo le decía hace un rato, le decía, aparte de las críticas que usted recibió por el tema del puño arriba, y usted ya nos lo ha explicado y le ha explicado a la audiencia, hay una campaña clara de desprestigio para deslegitimar su drama humano. ¿Ya? En redes sociales, en cuentas trolls, algunas de esas cuentas y de esos mensajes replicadas, como yo siempre digo, por gente de no creer, ¿ya? Gente que tiene un número importante de seguidores, que uno piensa que tiene por lo menos 2 dedos de frente, están replicando cosas que no vienen al caso. Pero, ¿cómo usted ha recibido eso? O sea, esa campaña de desprestigio que pretenden mancharla a usted y a la memoria de su hija. ¿Y a qué atribuye esa campaña de desprestigio, Elizabeth? Es simple, Fabricio. Lo único que quieren es desviar la atención. Yo sin querer, Fabricio, sin querer. El caso de mi hija se convirtió también en un caso político donde hubo hasta que mover a generales, donde hubo que mover un ministro, pero no fue Elizabeth Otavalo, fue la sociedad que exigió saber dónde está el cuerpo de María Belén o dónde estaba María Belén. Yo recuerdo que yo siempre dije mi lema, Policía Nacional, devuélvame a mi hija, pero esto no fue una intención. Yo no estoy agrediendo la institucionalidad. Yo no agredo y tampoco yo estoy haciendo desestabilización del país. Yo quería única y exclusivamente saber dónde está mi hija. La encontramos, pero la encontré sin vida. Ahora mi derecho es saber qué pasó, por qué la asesinó, por qué ese femicidio. Y si estas personas están queriendo desviar el tema y que yo me sienta apagada, sí me duele, Fabricio, porque le hacen daño a mi nieto. Y yo ya soy una mujer adulta y ya vieja.
que ya he vivido y sé los corazones que tiene la gente. Pero no pueden dañarle al niño. Basta. Respeto es lo que pido, solamente respeto, y cuiden mi corazón y mi dolor. No estoy diciendo, señores, necesito algo de ustedes. Estoy diciendo, gobierno, dígame, ¿dónde está la respuesta? ¿Qué pasó el 11 de septiembre? No me interesan las cuestiones políticas, no quiero. Quiero vivir en paz, quiero ser feliz, quiero aprovechar el tiempo de mi niño. Eso quiero. Pero ellos se desvían. ¿Para qué? Para tratar de opacar, para tratar de que esta acción mediática baje y ahí sí sea una estadística más olvidada, que se cierren los ojos, que nos olvidemos todos y ya no sea 216, sino sea 217 y seguirá la 218 y seguirán haciendo esa campaña sucia. ¿Para qué? Para tapar no sé qué, tapar de pronto el espíritu de cuerpo, cubrir todo lo que nosotros sabemos en estas investigaciones, Fabricio. Doña Elizabeth, hay un dicho que es, muchos hablan, pocos hacen. Y durante esta búsqueda de María Belén Bernal, vimos comentarios desde distintos funcionarios. Algunos comentarios lo criticamos en este espacio, lo hemos criticado en redes sociales, fuimos absolutamente, los rechazamos absolutamente. Y en cierto sentido, esos comentarios daban a notar que no había una preparación estatal ni siquiera para poder encontrar a María Belén Bernal. ¿Qué pasó con esos funcionarios? Y me refiero, por ejemplo, a Diego Ordóñez, Patricio Carrillo, el mismo comandante de la policía. Ellos se acercaron a usted para trabajar conjuntamente y poder encontrar a María Belén Bernal primero y ahora la verdad. Critiqué fuertemente al secretario Ordóñez. Desestabilizadoras. ¿Por qué? ¿Por qué desestabilizadoras? Por exigir la verdad de mi hija, porque quiero saber dónde está, si ese es mi derecho. Y así el comandante general estuvo conmigo en las búsquedas y a él sí le exigía que planifique, que coordine, que dirija y que me enseñe qué es lo que están haciendo y por qué las rutas de tiempo. Yo le exigía eso. Afortunadamente algo conozco, pero hubo unos 2 días que yo me sentí con un tontómetro de verdad, donde yo fui y salí con un grupo de amigos y vecinos a buscar solos, porque había 20 policías más o menos en los 2 primeros días que solamente iban para la fotografía o para tratar de cumplir con este proceso administrativo. Entonces sí me sentí indignada y exigía. Pero ¿sabe qué? También hay ese dicho de que lo que digan me resbala. Yo voy a seguir luchando para que mi hija no sea un número. Y vamos a tener que poner precedentes para que se creen políticas públicas de verdad, desde el dolor de las víctimas, desde el dolor de las familias, no desde el escritorio. Mi colega Esteban Yerobi está conectado con nosotros y me plantea esta inquietud que me parece interesantísima. ¿Qué dice la familia del señor Cáceres? No sé si usted ha podido hablar con alguno de ellos. Hace más de una semana cuando la señora madre se acercó a la fiscalía a dar las versiones, yo la encontré y le supliqué. En ese momento todavía no aparecía mi hija. Y le dije, si sabe usted del paradero de Germán, mi hija no fue mala, usted lo sabe. Y me dijo, sí, sí señora. Solo me cogió la mano, me besó la mano y me dijo, no sé nada. No sé más de ellos. Y de ahí no ha vuelto a conversar con ellos, nunca más. No me han llamado, no sé absolutamente nada de ellos. Eso me da una clara pista de que de pronto si ellos saben algo, es que él tiene que apoyarse en algo, en alguien definitivamente para escapar. Claro, lo que pasa es que el domicilio tanto de la mamá cuanto del papá del señor Cáceres fueron allanados por la fiscalía, me parece que el lunes en Guaranda, el otro en Ambato. No hemos tenido mayor conocimiento del tema. Yo no sé si usted esta conversación fue antes o después de los allanamientos. Antes.
antes cuando ella rindió versiones, antes del allanamiento. Y después de eso, nada. Absolutamente. Pero, por Nunca ejemplo, se... estamos hablando, claro, ahí estamos hablando de, a ver, el papá y la mamá, ¿tiene más familia el señor Cáceres? Tiene 3 hermanas. Una hermana que trabaja en el Oriente, a lo mejor ella le puede ayudar. Trabaja en Repsol. Otra hermana que trabaja en el Ministerio de Educación aquí en Quito. Y otra, no sé, creo que trabaja en Guaranda. Tiene 3 hermanas mujeres. 3. Fue criado solo por mujeres y le hace daño a mi hija. Doña Elizabeth, hace unos días pudimos conversar también con la madre de Angie Carrillo. Ella también vivió el femicidio de su hija. Tuvo que pasar muchos años hasta que el femicida por fin diga dónde estaban los cuerpos, dónde estaba el cuerpo de su hija. Lastimosamente, ella encontró ya solamente los restos óseos porque había pasado muchos años. Y yo a ella le preguntaba, como madre, porque claro, como mujeres, yo no soy mamá, soy tía también de una niña y creo que lo que a nosotros nos asusta muchísimo es encontrarnos con este tipo de casos, ¿no? Y yo le preguntaba a ella a propósito de que nos veían muchas madres y también le pregunto a usted a propósito de que nos ven muchas mamás, ¿qué le podría recomendar a esas madres para evitar los femicidios? ¿Cómo reconocer un femicida? ¿Qué se puede hacer como madres para poder pues cuidar a nuestras niñas? Bueno, yo lo único que creo, nosotros como mamás no tenemos pues ese láser para ver las almas de las personas, pero tendríamos que ya educarlas y decirles si algo pasa, no, porque mi hija no era ni siquiera dependiente de él, siempre trabajó muy duro, siempre ha trabajado duro. O sea, le juro que en la sociedad deberíamos mejor trabajar en familia, en el núcleo, en la familia, desde que los niños están en casa, haciéndoles, rescatando los valores, porque créame que hasta ahora yo no digiero la muerte de mi niña. No sé por qué lo hizo, qué pasó. No sé quién le llamó antes para que mi hija vaya a esa hora de la noche y en pijama. O sea, hay tantos por qué. Y tenemos que trabajar en salvar esos valores como familia y ese corazón. No sé cómo más. Usted decía hace un momento que cuando todo esto pase, usted también va a necesitar ayuda. Por supuesto, yo le odio. ¿Cómo está su cabeza? ¿Cómo está su mente, doña Elizabeth? Veré, me he autoeducado para luchar. Sin embargo, llego a la casa y me quebranto completamente porque le tengo como un altar con sus fotos y le tengo velándole. Y ayer me dijo mi nieto me dice, mami, ya no le veles, ella no está aquí, ella está en tu corazón, ya no le veles, vamos ya a dormir, no le llores. Ella ya no va a volver más. Y nos abrazamos y nos fuimos. ¿Cómo estoy yo? Dolida, completamente dolida. ¿Qué más puedo hacer? Ya después tendré tiempo a lo mejor para unas terapias que bien las necesito. Pero por ahora necesito saber la verdad. Y la única persona que puede exigir soy yo, con ayuda de ustedes y de la gente que me quiera apoyar. Porque del gobierno, créame, del gobierno es imposible. Yo Usted le no digo, espera. perdón, dale su. Con estas últimas palabras, doña Elizabeth, ¿usted no espera el apoyo del Ejecutivo, tomando en cuenta que esta semana tiene que presentarse resultados en el tema de Germán Cáceres y posteriormente tendrá que darse una reparación integral? Yo quiero creer
en los compromisos, que dijo, yo también quiero saber lo que tú quieres saber, Elizabeth. Entonces yo quiero creer. Sin embargo, tratemos de entender que cuando alguien ya te falla, ya no crees nomás. Y cuando mi hija desapareció, me falló el Estado. ¿Usted ya no cree en el Estado entonces? No creo. No creo, señor, pero es lo que tenemos y siempre alguien debe marcar la base. Las instituciones gubernamentales están para los ciudadanos. Así es la estructura del Estado. Necesitamos ver en quién creer y ellos tienen que darnos la seguridad. La policía tiene que darnos la seguridad. Todas esas instituciones tienen que darnos la seguridad. Veamos qué pasa. Ojalá sea esto un alón de orejas para que ellos cumplan lo que les corresponde y no solamente para tener una línea de poder creyendo ser tal o cual servidor público de alto rango. Yo le veo a usted hoy y es, digamos, automáticamente yo miro a Pedro Restrepo, miro a María Fernanda Restrepo, miro a Alexandra Córdoba, a la mamá de David Romo, gente que perdió a los suyos, o sea, don Pedro y su hija María Fernanda. No hablo de Luz Helena Arizmendi porque ella falleció años después en un accidente, en un siniestro de tránsito, pero claro, la lucha fue inicialmente entre Pedro y Luz Helena. Ellos no lograron enterrar a sus hijos, a Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi. Alexandra Córdoba no sabe qué pasó con David Romo, con su hijo, y sigue en la lucha. No decaiga en su lucha, Elizabeth. No decaiga, porque aunque usted sabe lo que pasó, lamentablemente a su hija la asesinaron. Es importante mantener el tema en la memoria y en la retina para que el Estado responda por sus acciones y por sus omisiones. Yo he dicho desde la semana anterior que no soy abogado, soy periodista, pero también soy ciudadano, soy ser humano, soy padre, soy hijo, soy hermano, soy tío, ya mismo voy a ser abuelo. Yo digo, no me atrevería, porque no me corresponde a mí, a decir, sí, esto es un crimen de Estado. Yo no tengo la capacidad, tal vez, o la formación profesional, intelectual, académica para decirlo, pero sí he afirmado con la fuerza de mi voz, y lo he dicho públicamente, que sobre esto hay una responsabilidad directa del Estado, y el Estado tiene que responder sobre esto. Mucha gente ha escrito en esta entrevista, mucha gente, conectadas más de 1,000 personas entre Facebook y YouTube, y la mayor parte de gente se solidariza con usted y le pide que no decaiga. Yo traslado esos mensajes y a nombre de quienes hacemos este espacio, cuente con nosotros y no decaiga, doña Elizabeth. Le envío un abrazo a la distancia y gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora, si de pronto yo me sonrío, de pronto me toman esa foto, esa captura de foto. Usted tiene derecho a hacerlo. Usted tiene derecho a hacerlo y hágalo. Hágalo, doña Elizabeth, que nadie tiene por qué juzgar que usted sonría. Nadie. Y asimismo les mando un abrazo. Y por favor no me abandonen. Y esos ciudadanos tampoco me abandonen, que esta no puede ser solo mi lucha. A lo mejor ustedes después, cuando sus hijos salgan, sus hijas salgan, tengan miedo de que ya no regresen. Esta es mi lucha para seguridad de todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias y le envío un fuerte abrazo. Gracias y mucha fuerza, Elizabeth. Gracias, usted, Elizabeth. Dios le pague. A usted Dios le pague. A usted. Gracias. Como dice acá una de nuestras internautas, sonreír es resistir. Pero lo que dice Elizabeth Otavalo es cierto. Capaz que si sonríe le toman una foto y han de empezar las burlas y esa viralización sucia, asquerosa, perversa, tratando de deslegitimar el dolor de una madre. Tratando de deslegitimar el dolor de una madre. Como yo he venido diciendo, ¿saben qué? A cualquiera de nosotros nos tiene que tener sin cuidado cosas que no tengan nada que ver con el femicidio. Lo de fondo es un femicidio. Un ser humano, una mujer a la que la mataron en una instalación policial.
Ese es el tema de fondo. Lo otro es simplemente especulación y claro, lo utilizan como una forma de amedrentamiento y de burla, en este caso, para la memoria de María Belén Bernal y para la burla y el escarnio público de su mamá. Que se entienda el mensaje de Elizabeth Otavalo. Y yo les pido a ustedes, amigos, amigas, pónganse en los zapatos de esa madre. Pónganse en los zapatos de esa madre. Sí establezco una diferencia, ¿no? Porque al final ella tiene un lugar a donde ir a llorar y honrar la memoria de ese ser querido que ya no está más, que es su hija. La encontró y la pudo sepultar. Don Pedro Restrepo no pudo sepultar a sus hijos. María Fernanda Restrepo no pudo sepultar a sus hermanos. Alessandra Córdoba no sabe qué pasó con su hijo David Romo. Y así, hay un montón de casos, un montón de casos. Empatía y solidaridad suelen grande. Así es, Fabri, yo me uno a las palabras que has dicho y me uno también a esta lucha mi perro está llorando, está ahí tranquilísimo, más bien, disculpas por eso, y yo me uno a la solidaridad que desde aquí hemos pues emitido para Elizabeth Otavalo, y no solamente para Elizabeth Otavalo, sino para todas las personas, todos esos padres, esas madres, esos hermanos que no dejan que muera el nombre de sus familiares y que constantemente los están buscando, todos los días se levantan para buscarlos, para pegar carteles, para seguir hablando en medios, para pararse en la Plaza Grande, para pararse afuera de la Fiscalía, para pedir que ellos vuelvan, que el Estado los busque, que el Estado los encuentre y que puedan volver a casa. Y yo sé que muchos de ellos esperan que sus familiares regresen sanos y salvos. Esta solidaridad creo yo que lo hemos plasmado aquí, que lo han plasmado todos nuestros internautas. Sin duda es no solamente para Elizabeth Otavalo, sino para todas las personas que no se han cansado de buscar a sus hijos, a sus hermanos, a sus nietos, a su familia. Y me uno a eso, Fabri. Creo que este programa se une a eso. Si algo nos caracteriza es el defender los derechos humanos y estar pues con esas personas que aún piden verdad y justicia. Así es, Su.